vuestras intervenciones. Creo que a continuación de lo que Luisma nos contaba al principio, de ese panorama que tenemos, vamos ya abriendo boca y entendiendo mejor toda la situación y la realidad tan dura que tenemos por delante y en los distintos ámbitos, cómo podemos intentar trabajar, unir esfuerzos para mejorar la situación que tenemos. Y bueno, sorprendentemente, con 2 minutos antes de la hora, pasamos a la siguiente mesa, entonces, que es ya la mesa que vamos a abordar toda esta relación entre pornografía, infancia y mujer centrada en el mundo de las pantallas, de los medios de comunicación. Y en este lugar, bueno, pues en este caso tenemos a 3 ponentes también de lujo. Muchas gracias por sumaros y por esa participación en esta jornada que tenemos a lo largo del día de hoy. A Marta Pellico, a Carmen Llobet y a Alejandro Herrán. Veo que está Marta, sí que está, Alejandro también, supongo que Carmen, entiendo que también, pero no con todos los participantes que estamos, por si me puedes confirmar, Carmen, que también estás. Si no, bueno, pues seguimos el orden de intervención que tenemos en el programa y en primer lugar intervendría Marta Pellico. Marta, sí que estás, ¿verdad? Sí que estoy. Perfecto, porque claro, con esto de las tecnologías estamos a lo mejor, pero estamos en una llamada de teléfono o lo que sea. Entonces, bueno, No. Perfecto, Marta, bienvenida y muchas gracias por sumarte, como os decía, porque no deja de ser un honor y un gran esfuerzo el hecho de dedicarnos este ratito para estar con nosotros desde esas visiones tan profesionales que tenéis cada uno de vosotros. Así que, pues eso, muy agradecidos. Bueno, pues Marta, para los que no conozcáis, es la directora de ICEmedia desde 2014, o sea que ya tiene una amplia experiencia en este ámbito. Y desde ICEmedia se trabaja todo lo que representa los derechos de las audiencias, en especial las audiencias infantiles. Tú corrígeme si me equivoco. No, perfecto. Pero bueno, la formación de Marta es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene también un máster de gestión de empresas en comunicación por la Universidad de Navarra. Y bueno, pues actualmente está trabajando muy activamente en el modelo de autorregulación y en ese impulso del sello de confianza audiovisual, que esto quiere decir, con esto se trabaja para esa calificación correcta por edades de los contenidos audiovisuales. Muy interesante y muy necesario también, desde luego. Además, Marta ha podido ser y es también miembro del Consejo Asesor de Telemadrid, con esta experiencia directa en el ámbito de los contenidos audiovisuales, y miembro experto del Media Literacy en la Comisión Europea. Entonces, bueno, tiene un enfoque muy, muy interesante para esta mesa desde las pantallas y bueno, hay un micro abierto, hay algún intruso que quiere decirnos algo, pero hay que dejar primero a Marta y luego ya seguimos con el siguiente. Entonces, Marta, cuando quieras, más o menos con esta presentación, si os parece, os voy presentando, habláis y luego ya a continuación voy presentando al resto de los ponentes y a todos los asistentes, cualquier pregunta que queráis ir haciéndole a las personas que van interviniendo, sabéis que tenéis el espacio de preguntas y respuestas para que luego lo hagamos de una manera ordenada. Así que, Marta, ya me silencio yo y es todo tuyo. Si quieres compartir pantalla tu presentación. Fenomenal, sí. Muchas gracias, Leticia, por la presentación. Gracias a la Universidad de Rey Juan Carlos por la invitación a participar en este congreso tan interesante y que vamos a abordar el tema de la pornografía desde muchos puntos de vista, muy enriquecedor. Voy a ir compartiendo pantalla. Bueno, simplemente es una presentación de apoyo. Antes de empezar, bueno, quería presentar un poco el trabajo que hacemos porque es desde ahí donde voy a contar un poco ideas y reflexiones que puede ser interesante para el congreso de hoy, ¿no? O sea, nosotros somos una organización de la sociedad civil, como ha explicado Leticia. Trabajamos como a 3 niveles, ¿no? A nivel institucional, tanto nacional como internacional, tratamos de impulsar a nivel regulatorio pues todo lo que haga referencia a la protección de las audiencias, ¿no? Y, como decía, especialmente a los menores, ¿no? Luego trabajamos también a nivel profesional, ¿no? Con los propios generadores de los contenidos, los propios productores de los contenidos. El trabajo que hacemos desde ahí es trasladarles también una sensibilidad para que sean conscientes de que hay una audiencia con unos derechos, de que hay una infancia también, ¿no? Pues eso, viendo sus contenidos y que es muy importante que ellos como profesionales sean conscientes de esta realidad, ¿no? Y el tercer nivel que trabajamos es a nivel social, como defendemos los derechos de los usuarios, y ahí hacemos una doble línea de trabajo, desde la información y la formación, ¿no? Como luego trataré de explicar un poquito más en los minutos que tengo ahora, ¿no?
como os decía, mi presentación de hoy, lo que quiero es reflexionar en torno, bueno, desde este punto de vista, ¿no? Vamos a hablar del tema de la pornografía, mujer e infancia, desde las pantallas, ¿no? Y nosotros, bueno, hemos hecho un trabajo, para empezar quería hacer, bueno, un resumen, aunque lo ha explicado el profesor Luis Manuel Martínez con muchísimo detalle, pero somos conscientes del riesgo que supone consumir pornografía, ¿no? En concreto, o sea, en general para todos, ¿no? Pero en concreto para nuestros niños, ¿no? Para los menores, ¿no? Sabemos, ¿no? Pues que se produce una cosificación de la mujer, se produce una violencia y una agresividad, ¿no? Ahora, a lo largo de la jornada de hoy nos seguirán hablando de este tema, ¿no? Pero es evidente que eso es lo que lo produce, ¿no? El consumo de la pornografía. Está produciéndose, también lo ha dicho pues la Fiscalía con su informe, ¿no? Pues, del crecimiento de las violaciones en grupo, ¿no? También con un efecto producido por el consumo de la pornografía y una clara falta de empatía en las relaciones sexuales y afectivas, ¿no? Cuando nos referimos a los menores, ¿no? Estamos hablando de una audiencia especialmente sensible, ¿no? Especialmente vulnerable, que está en un periodo de desarrollo afectivo y emocional pues muy especial, ¿no? Por eso, poner el foco especial en el tema de los menores, en el riesgo que supone para ellos consumir pornografía, yo creo que todos somos muy conscientes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Lo sabemos, ¿no? O sea, que el Internet ha magnificado el problema, ¿no? O sea, que desde hace ya unos años este problema, que el consumo de pornografía pues siempre ha existido, ¿no? A nivel pues, revistas, a nivel, digamos, desde la imprenta, ¿no? Pues desde hace muchos años pues, se nos ha convertido eso, en audiovisual, ¿no? Y que se transmite de una manera anónima, accesible y asequible pues a través de Internet, ¿no? Y esto está produciendo pues las cifras que vamos viendo, ¿no? de consumo de pornografía, ¿no? O sea, aquí a lo largo del día de hoy se está hablando de muchas cifras. Yo simplemente dar algunos datos, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística, 3 de cada 4 adolescentes de 12 años tienen ya un móvil con acceso a Internet, ¿no? Y el 88% de los niños de 10 años acceden a Internet, ¿no? ¿Qué es lo que ven los niños, ¿no? en ese acceso a Internet? Pues lo que ven son pues, series, películas, vídeos musicales y redes sociales, ¿no? Especialmente Instagram y TikTok, ¿no? Es decir, utilizan estos niños Internet como una fuente de información, además de entretenimiento fundamentalmente, ¿no? Y lo que nos dicen también los estudios es que lo que está ocurriendo es que esos niños acuden, como decíamos, a Internet para informarse, ¿no? Y en el tema de la sexualidad necesitan información y por eso acuden también a Internet. Y eso es lo que les lleva también, entre otras cosas, a acceder a la pornografía, ¿no? Con lo cual nos encontramos pues eso, niños de alrededor de 10 años, ¿no? 12 años y adolescentes mayores, ¿no? Con un acceso libre a la pornografía, con los riesgos que sabemos, ¿no? Y que somos muy conscientes de que conlleva, ¿no? para el desarrollo de ese menor, ¿no? Bueno, yo la verdad es que muchas veces lo pienso, ¿no? Es decir, siendo conscientes, ¿no? De todo este problema, ¿no? De todo, ¿no? Lo que hemos ido oyendo en las horas anteriores, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de nuestra responsabilidad, ¿no? Todos los que estamos aquí en este congreso, yo creo que estamos aquí porque somos conscientes, ¿no? Pero tenemos que trasladar también esa responsabilidad al resto de la sociedad, ¿no? Porque muchas veces lo pienso, digo, dentro de unos años, ¿no? Dentro de cuando nos encontremos dentro de 20 años con esos niños, ¿no? Que tienen unas consecuencias en su vida, ¿no? Incapaces a veces de amar, ¿no? Incapaces de tener una relación normal, nos preguntarán, ¿no? ¿Y dónde estabas tú, ¿no? ¿Qué hiciste, ¿no? ¿Qué solución buscaste, ¿no? para este gran problema que somos conscientes de que es un problema muy complejo de abordar, pero que tenemos que abordarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, nosotros desde nuestra organización, ¿no? Pues pensamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Y yo creo que hay, lo sabemos, ¿no? Dos opciones, ¿no? Dos caminos, ¿no? Que desde luego desde IFEMEDIA tratamos de trabajar, ¿no? Por un lado el tema de la regulación, ¿no? Que ahora voy a hacer alguna referencia, ¿no? Y desde luego el tema de la alfabetización mediática o la educación en los medios, ¿no? Ya hablaremos un poquito más adelante, pero es fundamental este camino para solucionar este gran problema, ¿no? Bueno, con respecto a la regulación, ¿no? Como nosotros hablamos de pantallas, hablamos también de televisión, ¿no? En televisión ya
sabéis, ¿no?, que es un tema que también ha sido durante muchos años un gran debate, ¿no?, el tema del acceso a la pornografía, ¿no? Es decir, evitar que la pornografía esté en mi cuarto de estar, ¿no?, que es un poco lo que durante estos años se ha trabajado en la regulación de la televisión, ¿no? Y que yo creo que se ha hecho con éxito, ¿no? Dentro de que, bueno, todo es mejorable, ¿no?, pero que evidentemente hemos podido, bueno, pues solucionar, ¿no? Hay muchas directivas europeas en las que se ha incluido siempre la prohibición de la emisión en televisión abierta de la pornografía y de la violencia gratuita. Lo tenemos en nuestra Ley General de Comunicación Audiovisual del 2010, en la que se hace expresa referencia a esto y bueno, posteriormente, en el 2012, hubo una regulación para temas de financiación de televisiones autonómicas, que no sé si algunos de los que estáis aquí recordáis, y curiosamente, la verdad, en esa regulación pues se incluyó una enmienda para levantar la prohibición de la emisión de pornografía y violencia gratuita en abierto, ¿no? Se hizo un poquito con nocturnidad y alevosía, ¿no?, porque hizo de julio, en agosto, no había nadie, pero bueno, a través de organizaciones como ICEmedia y otras organizaciones que también se unieron, pudimos actuar y evitar que esa enmienda estuviera incluida en la regulación y, por lo tanto, se mantuviera esa prohibición de la emisión de pornografía y violencia gratuita, ¿no? Además, se pudo incluir, cosa que está muy bien, porque pudimos añadir más temas y pudimos incluir el tema de escenas de maltrato y violencia de género y mejorar o impulsar la mejora del control parental. Bueno, ahora mismo, en la situación actual, estamos pendientes de una transposición de la Directiva Audiovisual 18/2018, que debería estar ya en el orden legislativo de cada país en septiembre del 20. En España no hemos todavía iniciado la tramitación, con lo cual vamos con un retraso enorme. Pero bueno, en esa Directiva Audiovisual es interesante porque se incluye ya en la regulación a las plataformas a la carta y a las plataformas de distribución de vídeo, ¿no? Y se les incluyen ya una responsabilidad en los contenidos que emiten, ¿vale? Veremos cómo quede traspuesta en nuestro ordenamiento jurídico, pero bueno, en principio esto es lo que dice nuestra directiva, ¿no? Aquí hay que diferenciar, digamos, dos cosas, ¿no? Por un lado está el tema de los contenidos de pornografía que estén en plataformas de compartición de vídeo, es decir, YouTube, Instagram, ¿no? Aquí lo que dice esta directiva, y que estará previsto en nuestra regulación, es que estas plataformas de vídeo tienen una responsabilidad, ¿vale? Tanto la plataforma para desarrollar tecnología para detectar esos vídeos y eliminarlos con toda la rapidez que pueda, como una responsabilidad por parte de los canales que emiten esos contenidos, ¿vale? Bueno, esto veremos qué pasa, ¿no? Bueno, para hacer un poquito una vista qué está pasando en otros países, bueno, el país que más está trabajando este tema es el tema de Reino Unido. Ellos están, ya sabéis que tienen un regulador muy importante con mucho peso en Reino Unido y están trabajando desde hace muchos años este tema, ¿no? Cómo solucionar el acceso de los menores a los contenidos de pornografía, ¿no? Ha habido varias iniciativas. La última en el 2018, la idea era que todos los proveedores de Internet, digamos por defecto, prohibían el acceso a esas páginas, ¿no?, de contenido pornográfico de violencia gratuita y que para poder acceder tenías que solicitarlo aportando tu DNI, ¿vale? Esto tiene un problema de privacidad muy grave y, de hecho, ahora mismo este tema está ahora mismo parado porque no se sabe si se podrá llevar a cabo, ¿no? Y en Alemania tienen una regulación que es, así como Reino Unido es proactiva, esta es reactiva, ¿no? Es decir, ellos a partir de 2018 han regulado para que las redes sociales y los medios pues tienen que eliminar ese contenido legal y tienen que publicar semestralmente en una página oficial lo que han hecho, ¿vale? Y tienen multas hasta 50 millones de euros, ¿vale? Bueno, veremos si esto es eficaz o no. Aquí se abre un debate con el tema de la censura, ¿no? O sea, bueno, hasta qué punto, pues hay, puede un Estado, ¿no?, eliminar ese tipo de contenido. Bueno, aquí simplemente comentaros, o sea, no es un tema resuelto. La Comisión Europea pues ha abierto muchas calls para intentar solucionar y ver qué camino se podría hacer sobre este tema. Nosotros desde ICEmedia presentamos un proyecto europeo
junto con la Universidad Autónoma de Barcelona, con una propuesta para este tema, que nosotros lo que proponemos es, junto a una empresa tecnológica, impulsar el tema de la medición biométrica. Es decir, que a través del desarrollo de la inteligencia artificial, que está muy, muy avanzado, pues se permita a través de un acceso a las pantallas, ¿no?, donde antes de acceder a determinadas páginas o a determinados contenidos, haga una medición de la cara y con eso determinar qué edad tiene la persona que quiere acceder a ese contenido. Bueno, por ahora, o sea, está muy, muy, muy desarrollado y casi hay un 100% de acierto, pero, y esto aquí solucionaría el tema de la privacidad de datos, ¿no?, porque aquí no dejaría ningún dato y facilitaría el problema que está teniendo Reino Unido con esta iniciativa. Bueno, veremos, esto es os digo, es una iniciativa que hemos presentado nosotros, veremos si a la Comisión Europea le parece bien o desde luego nosotros seguiremos trabajando y buscando financiación para impulsar este camino. Y luego la otra nos parece, ¿no?, el gran camino para solucionar este tema es el tema de la alfabetización mediática o también la educación en los medios, ¿no? Aquí en el foro de esta mañana se ha hablado muchas veces de este tema, ¿no?, el tema de la educación, y a nosotros nos parece fundamental, ¿no? A veces puede parecer, ¿no?, que es un poco como, no sé, una gota en el océano, ¿no?, porque puede ser un proceso lento, ¿no?, pero nos parece que es la clave, o sea, que al final todo se centra en esto, ¿no?, en que seamos capaces de transmitir a nuestros menores la importancia que tiene, ¿no?, los riesgos que conllevan el acceso a determinados contenidos, ¿no? Y este traslado, ¿no?, de la educación, pues evidentemente hay que trasladarlo a educadores, dándoles herramientas y conocimiento, ¿no?, para que puedan bueno, pues trasladarlo a sus alumnos, ¿no?, por supuesto a los padres, ¿no?, darse cuenta, ¿no?, ha sido muy interesante la referencia, ¿no?, que ha dicho en la mesa anterior, ¿no?, como durante el tema del momento del confinamiento, como muchos padres se han enterado, ¿no?, de lo que hacían sus hijos, ¿no?, porque han tenido más tiempo para estar con ellos, ¿no? Pues esto es también una reflexión interesante, ¿no?, o sea, que los padres tienen que ser ahí conscientes y responsables de los peligros en los que se pueden encontrar sus hijos, ¿no? Y, por supuesto, a los protagonistas fundamentales, que son los jóvenes y los menores, ¿no? Nosotros, cuando tratamos de trasladar esto en los colegios, ¿no?, hablamos de, ¿no?, cómo tener una dieta audiovisual saludable, ¿no? Y damos 4 claves que nos parece que pueden ayudar en este consumo saludable, ¿no? En primer lugar, el autocontrol, ¿no? Aquí, bueno, a través de las sesiones que impartimos, explicamos la importancia que tiene el autocontrol, ¿no? Nos estamos encontrando con un gran volumen de contenidos, ¿no?, como hemos dicho, de series, de películas, ¿no? Y los menores nos encontramos que tienen, pues eso, ¿no?, que tienen que ejercitarse en este autocontrol, ¿no?, el ser capaces de dominarse, de ser dueños de sí mismos, ¿no?, y saber qué contenido es el que quieren ver y cuánto tiempo quieren verlo, ¿no? O sea, que muchas veces, bueno, y todos somos también a veces un poco víctimas de esto, ¿no? Nos encontramos con que dedicamos un tiempo que no queríamos hacer, ¿no?, porque nos hemos enganchado a un contenido tras otro, ¿no? Nos parece fundamental esta clave para la educación, el autocontrol, ¿no? En segundo lugar, la información. Trabajamos mucho también desde ICEMERI a esto, ¿no?, como decías antes, haciendo referencia al proyecto de sello de confianza audiovisual, ¿no? El tema de la calificación por edades, ¿no? O sea, es fundamental, y nosotros trabajamos también mucho en esta línea, para que los propios proveedores de contenidos provean de información, ¿no? Aquí hacemos siempre una referencia al tema de la alimentación, ¿no? Ahora mismo, si queremos consumir un alimento, tenemos una etiqueta perfecta que nos dice todos los ingredientes y elementos que tiene ese contenido, ¿no? Y yo puedo elegir, ¿no?, si quiero consumirlo o no, porque me va a sentar bien o no, ¿no? En el caso de los contenidos audiovisuales, tenemos que tener también esta información, ¿no? O sea, que yo pueda, a través de etiquetas, conocer cómo es ese contenido, qué temas va a tratar, ¿no?, para qué público está dirigido, ¿no?, qué edad está pensada, ¿no?, y yo ya decidiré si quiero consumirlo o quiero que lo consuman mis hijos, ¿no? En tercer lugar, el pensamiento crítico, ¿no?, que esto es un ejercicio, bueno, muy tradicional, ¿no?, que se trata de pensar, ¿no?, de hacerles pensar, ¿no?, a través de ejercicios, ¿no?, pues a que se hagan preguntas, ¿no?, a que sean capaces de enfrentarse a lo que están viendo de una manera crítica, ¿no? Y esto es un ejercicio muy sano, muy necesario,
y que muchas veces, si no te lo han enseñado, pues a veces puedes, pues eso, ¿no? Estar recibiendo y consumiendo contenidos sin tener, pues eso, ¿no? Esa reflexión previa, ¿no? Y la cuarta clave, que nos parece fundamental, ¿no? Es la comunicación, ¿no? Para el tema al que estamos tratando hoy, ¿no? O sea, el tema de la comunicación entre padres e hijos, ¿no? Nosotros muchas veces aconsejamos, ¿no?, que utilicen los propios contenidos audiovisuales, como pueden ser las series, ¿no?, o las películas, los padres, para crear esos espacios de comunicación, ¿no? Esos espacios en los que esas series o esas películas me pueden dar oportunidad de sacar temas con los que puedo hablar con mis hijos y darles yo las respuestas, ¿no?, que yo quiero que tengan, ¿no? O sea, en el tema sobre todo de la sexualidad. Hemos visto antes que los menores entran en Internet porque buscan información sobre los temas sobre los que no saben, entre ellos la sexualidad, ¿no? Pues vamos a adelantarnos, ¿no? Vamos a través, ¿no?, de muchas de las, ¿no?, de las herramientas audiovisuales, vamos a generar ese espacio de confianza, ¿no?, que quizá sea más fácil en los primeros años, ¿no?, en primaria o en los primeros años de secundaria, que luego ya cuando el adolescente, que ya sabemos que quizá haya perdido la confianza y sea más difícil mantener esa conversación, ¿no? Pero vamos a adelantarnos, ¿no?, para que podamos tener nosotros esas conversaciones, ¿no?, y eso, ¿no?, y generar esos espacios de comunicación, ¿no? Bueno, esto simplemente es las reflexiones que quería hacer. Si queréis, luego podemos ahondar en más temas en los espacios de las preguntas, pero bueno, quería simplemente hacer este panorama desde el trabajo que llevamos a cabo y que, bueno, que puede ser interesante para el foro de hoy. Muchas gracias, Marta, por este enfoque, ¿no? Qué importante es regular los contenidos de la televisión, los contenidos audiovisuales, contar con esa alfabetización mediática por parte de las familias también, todo lo que tiene que ver con normativas. Gran trabajo el que desarrolláis desde la asociación, desde luego, muchas gracias. Y bueno, dejamos ahí pendiente luego para las preguntas que pueda haber. Gracias por ajustarte al tiempo también, porque esta mesa es un poquito más corta que la anterior. Tenemos 1 hora y media para los 3 ponentes. Entonces, creo que vamos a alterar el orden porque tenemos algún problema técnico con la siguiente ponente, que es Carmen Llobet. Entonces, si le parece a Alejandro bien, serías tú el siguiente. Alejandro, por favor, si me puedes confirmar si podríamos hacer este cambio, este asalto directamente y pasamos el charco. Claro, claro, adelante, por supuesto, buen día. Perfecto, buen día, Alejandro. Bueno, Alejandro Herranz, muchas gracias por estar aquí, sobre todo porque Alejandro nos va a hablar desde México y en México, pues con la diferencia horaria, es una hora bastante temprana para poder estar aquí atendiendo nuestras peticiones y formando a nuestros estudiantes y a los profesionales interesados en este ámbito. Así que de verdad, Alex, como te llamamos, muchas gracias por sumarte y bueno, pues te voy a presentar brevemente. Alejandro Herranz es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Chiapas, en México, Universidad Autónoma de Chiapas, en México, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores también. La línea principal de trabajo de Alejandro está relacionada con la libertad de expresión, con la relación del derecho con la tecnología, especialmente en los medios digitales. Lo mismo que le decía Marta, Alejandro, si me equivoco o alguna cosa no es correcta, tú me dices. Está muy bien. Perfecto. Y bueno, y sobre todo, pues bueno, yo a Alejandro estamos organizando, esto es un punto de partida de colaboración con la Universidad Autónoma también de Chiapas, como comento, porque estamos organizando también un congreso que tendrá lugar en junio, en este caso es en junio del 2021, con otra asociación, con AISOC, y estamos pues trabajando también temas que tienen que ver con la educación, con esa comunicación a organizaciones, y sin duda tendremos también una parte centrada en todas estas cuestiones que estamos trabajando. Es un gran experto, como os decía, en libertad de expresión. Tiene ahora un libro a punto de salir. Queda muy poco, esperemos que muy pocas semanas o meses, relacionadas con muchos aspectos que ya nos adelantaba la compañera Paula Fraga.
¿verdad, Alejandro? Que eran temas muy interesantes y muy actuales sobre esa libertad de expresión en cuanto a las personas trans. Y bueno, ya os adelanto que va a ser un libro que dará mucho que hablar. Así que bueno, pues de nuevo, Alejandro, darte las gracias por estar aquí, la bienvenida. Y cuando quieras, y perdona el asalto de cambiar en el programa, pero bueno, son las cuestiones del directo, así que todo tuyo. Muchas gracias. Claro, gracias, ¿no? Muchas gracias a ti, Leti. Este, lamento no haberme conectado más temprano, pero pues tenía que dormir un poco esta noche. Pero estaba escuchando la plática de la mesa anterior y fue muy interesante, porque justo de eso trata mucho del contenido del libro que vamos a presentar. Pero bueno, ya no hablemos de lo que no es, mejor hablemos de lo que sí es, de lo que venimos a platicar en este momento. Voy a poner aquí mi presentación. Además de estar al otro lado del charco, aquí donde estoy yo, el internet luego no es ideal. Entonces espero que se me esté escuchando bien y que la pantalla funcione. Bueno, pues quiero empezar. Se escucha perfecto, ¿eh, Alejandro? Excelente, muchas gracias. Pues quiero empezar saludando a todos los miembros del panel, a las personas que me acompañan y por supuesto agradeciéndote a ti, al doctor Luis Manuel Martínez, a FERCE, a la Universidad Rey Juan Carlos, por la oportunidad, por la invitación para poder platicar de estas cosas tan interesantes el día de hoy, ¿no? Y más para un público, vamos a llamarle ya completamente internacional, acerca de, pues, pornografía en general, mujeres, niños, pero puedo ver que hay todo un mundo de temas relacionados con estas cosas, ¿no? Yo vengo desde el punto del derecho a hablar un poco, no de la regulación, porque eso es algo que es interesante, sino de qué pasa cuando hay casos interesantes. No puedo poner mi fondo de pantalla. No sé por qué no me está dejando. A ver, déjame lo intento con otra aplicación. Porque lo que quiero es, en lugar de compartir mi pantalla, seleccionar un fondo, que es el que me permite no estarme moviendo. A ver. Bueno, decía pues que aquí está ya. Ya lo vemos. Perfecto. Excelente. No más que aquí estoy tapando a Ferce. Déjame me muevo. Ahí está, ya no lo estorbo tanto. Entonces, mi objetivo el día de hoy es presentar de una forma lo más simple posible qué es lo que nos interesa a los investigadores del derecho, a la gente que se dedica a esto de trabajo diario, cuando la realidad se encuentra con la regulación y ocurren casos interesantes. Y la mejor forma de hacer este tipo de presentaciones y de compartir este tipo de información es platicando un caso, ¿no? Un estudio de caso. Por el tiempo no nos podemos meter mucho en los detalles, y como abogado luego lo que nos interesa es meternos en los detalles técnicos, pero bueno, con darnos una idea general de qué es lo que pasa y qué es lo que queremos platicar, creo que tendremos éxito el día de hoy, ¿no? Entonces, esta es básicamente la idea general de lo que se trata en el mundo de la regulación jurídica y de lo que quiero platicar, ¿no? Usualmente el derecho en este tipo de temas trabaja de forma reactiva. Eso creo que ya se ha comentado, y si no, pues vale la pena mencionarlo, ¿no? La realidad suele presentar un problema social, algo que afecta a individuos de manera importante, y entonces surge el derecho, pues, con diversas caras, ¿no? Diversas formas de trabajar, a través de la criminalización, a través de la regulación de algún tipo de medios, a través de buscar estrategias de protección, ¿no? Es justo lo que estaba platicando hace rato, Marta. Y esto es lo que pudiéramos llamar en temas muy generales, un caso fácil, ¿no? Tenemos una cosa que necesitamos cambiar o proteger y le diseñamos alguna estrategia jurídica de regulación para, pues, para proteger o para terminar con o afectar menos a las personas que están en ese supuesto. Pero hay también otro mundo de casos, los llamemos los casos difíciles, y es aquí de lo que quiero hablar, cuando el derecho se encuentra con una situación inesperada y entonces ya no sabemos exactamente qué es lo que debe suceder o cómo se debe de resolver este tipo de cosas. Y en el menor de los casos, y esta es la parte más complicada, en el menor de los casos, la solución casuística puede ser injusta para la persona que la vive, pero en el peor de los casos puede mostrar una inadecuada regulación o una inadecuada concepción de cómo atender jurídicamente el tema que estamos tratando de resolver, ¿no? Muy bien, entonces es como que la visión general del tema. El ejemplo del caso que quiero platicar ahora cae dentro de lo que podría llamarse sextorsión o pornovenganza. A mí no me gusta mucho la traducción al español, al castellano de sextorsión, porque la sextorsión,
implica más bien extorsionar a alguien a través del uso de imágenes íntimas. Y se parecería al caso que quiero platicar más al tema de la pornovenganza, ¿no? Para mencionar, seguramente ya se ha comentado un poco más, pero si no, nada más para aclarar el tema, estamos hablando de difundir, divulgar imágenes íntimas de una persona sin su consentimiento, ¿no? Esta es como que la actividad general en la que queremos caer. Queda dentro de lo que pudiéramos llamar pornografía, pero pues queda más dentro del mundo de pornovenganza. ¿Dónde está la relación con la pornografía? Bueno, y esto se ha escrito mucho, lástima que no tenemos tiempo en este momento para entrar en ello, pero el mundo económico que se rodea con los contenidos, vamos a llamarles amateur o naturales, íntimos, es muy grande, ¿no? La oportunidad que tienen algunos para lucrar, o el deseo que tienen para lucrar con este tipo de cosas es bastante grande, y esto ha motivado que se produzcan no solo contenidos falsos, que sería lo de menos, ¿no? La idea de falsos contenidos diseminados, sino que hay toda una industria de gente que se dedica a producir imágenes naturales, vamos a llamarlas así, impropias, capturadas sin el consentimiento de las personas, ¿no? El caso que yo voy a hablar no va por ahí, pero bueno, ¿de qué trata básicamente ese tema? La relación que tenemos es en todos lados o en todas las características que se da este problema, tenemos que se trata de tecnología, se transmiten imágenes a través de muchos medios, no tiene caso empezar a desarrollar qué significa medios, pero pues pensemos en redes celulares, redes de comunicación a través de internet, correos electrónicos, ¿no? Afecta mayormente a las mujeres y son conductas o actos que tienen un alto impacto en la vida de estas personas, en la vida de estas víctimas, ¿no? En los casos extremos se llega a situaciones de suicidio y en los casos no tan extremos, pues hay personas que pierden su empleo, están marcadas por este tipo de hechos durante mucho tiempo, o si no es que el resto de sus vidas, entonces es un tema de alto impacto. Y en el tema de la definición, jurídicamente, como se ha manejado, pues hay varias formas de estructurarla, pero en general todas tienen estos 3 puntos en común, ¿no? Se trata de hablar de imágenes íntimas acerca de las personas, de su difusión y, por supuesto, de que no exista consentimiento de parte de la persona cuya imagen es la que está difundiéndose ahí por todas partes, ¿no? Y el principal esfuerzo en este sentido del derecho ha sido la criminalización de esta conducta. Se ha manejado que la solución civil, a través de daños y responsabilidades de parte de quien mande o difunde estos contenidos, pudiera ser suficiente, pero el acuerdo común general es que la responsabilidad civil no es lo suficientemente fuerte como para disuadir a las personas de ello, ¿no? En España ya está tipificado en su Código Penal, lo tienen ustedes en el artículo 197.7 del Código Penal. En México, a través de una cosa que se llamó la Ley Olimpia, que no tiene caso hablar de qué se trata este caso, pero bueno, a través de ahí está ya en casi todos los estados, en todas las entidades de nuestra república, y en Estados Unidos también casi todos los estados han tenido un esfuerzo de legislación en este tipo, ¿no? Y hay diferencia, y es parte del tema que quiero entrar, y se me está yendo el tiempo en la preparación, en cómo definir la conducta que queremos detener, y ahí es donde entra el ejemplo del caso que quiero tratar, ¿no? Bueno, el caso al que quiero referirme es uno reciente, se llama Bethany Austin contra Illinois, y creo que la imagen ya dice mucho de qué se va a tratar esto. Bethany Austin estaba preparada para casarse, o bueno, todavía en el proceso de preparar su boda para casarse con su prometido, un joven llamado Matthew, o un señor llamado Matthew. Bethany y Matthew compartían buena parte de todas sus informaciones y sus piezas. Bueno, un último comentario. Todo esto que les platico viene de documentos sacados del caso, ¿no? Del proceso judicial. Entonces, si es una narrativa que resulta no ser cierta a la postre, pues entonces le echamos la culpa a los jueces y a las partes que las declararon, ¿no? Pero bueno, Bethany y Matthew compartían muchas cosas, incluida su cuenta de iCloud y sus cuentas de iPad. Entonces, lo que uno de ellos manejaba en su dispositivo, el otro podía checarlo desde el otro dispositivo. Y poco tiempo antes de la boda, Bethany se dio cuenta que Matthew estaba teniendo un intercambio de mensajes con una vecina. Y estos tenían un tono íntimo, pues bastante privado e intenso. Y poco a poco se descubrió que estaban teniendo una relación privada, alterna a la que tenía con Bethany. Y dentro de estos intercambios y mensajes se encontraron también fotografías íntimas, donde la vecina le estaba enviando a Matthew y él a ella fotos desnudos y otro tipo de cosas, vamos a llamarle apropiadas para el tipo de relación que estaban teniendo, ¿no? Obviamente no apropiadas para la relación que Bethany Austin tenía con Matthew. Entonces ella y él rompieron, cancelaron la boda y, según los dichos de la corte,
Matthew comenzó a decirle a la gente que la boda se canceló porque Bethany estaba loca. Literalmente estoy diciendo lo que dice el papel de la corte, ¿no? Estaba loca, dejó de cumplir sus papeles de ama de casa, dejó de cocinar, dejó de trabajar todas las cosas que tenía que hacer bajo su responsabilidad. Y ante estas acusaciones, Bethany Austin decidió poner la situación en claro, preparó un correo electrónico dirigido a los padres de Matthew y a otras personas relacionadas con su relación con él, y les incluyó capturas de pantalla de los mensajes que se mandaron él y la vecina, y incluía también las fotos que había enviado la vecina íntimas hacia Matthew. Y eso se lo mandó a los familiares estos, ¿no? Como para aclarar el tema de, hey, yo no estoy loca, la boda se interrumpió por este tema. Alguien asesoró a Matthew y a sus familiares y les dijeron, lo que acaba de hacer ahorita Bethany es un delito. Está tipificado en la ley de Illinois como pornovenganza, llamémosle así, pero bueno, como compartir imágenes privadas sin el consentimiento de la persona que es titular de ellas. Le dieron vista a la policía, los denunciaron, investigaron a Bethany Austin. Y es cierto, su conducta cae justamente dentro de la definición del delito, dentro del tipo le llaman, y fue sentenciada por esto. Es un delito relativamente grave, es del nivel 4, como le llaman los americanos, de 1 a 3 años de prisión y con multa de $25,000. Ella apeló la sentencia que recibió por haber compartido la imagen, y su argumento es uno de libertad de expresión, diciendo que en el caso en el que a ella le queda, la ley que criminaliza esta conducta es inconstitucional por estar en contra de fundamentos sobre la libertad de expresión, pero además de que, en general, de que la ley sea inconstitucional, en el caso específico de ella no debería de aplicarse por los detalles que acabo de comentar, ¿no? La revisión de primera instancia, la Corte de Circuito, le dio la razón a Austin y canceló ya, digamos, la sentencia que recibió, y la apelación del Estado a la Suprema Corte de Justicia del Estado de Illinois provocó, o bueno, terminó en que la Suprema Corte de Illinois mantuvo la sentencia hacia Austin, digamos que anuló la anulación de segunda instancia y dijo que la ley sí es constitucional y que ni modo, ella, aunque no quisiera y aunque no pareciera, pues había cometido el delito y tenía que pagar el precio de ello. Finalmente Austin apeló a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, y 2 semanas antes de que empezara esta reunión que tenemos hoy, o bueno, hace 2 semanas, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos se negó a escuchar el caso de Bethany Austin. Por lo tanto, por de facto queda firme la sentencia de la Suprema Corte de Illinois, donde la ley de Illinois es constitucional y el caso de ella está resuelto aparentemente adecuadamente, ¿no? Entonces tenemos el caso de alguien que, por una razón que nada tiene que ver con los objetivos iniciales que dieron origen a la regulación de la ley, que es proteger a las víctimas que están siendo afectadas cuando sus imágenes están transmitiéndose sin su consentimiento, y estamos afectando a una persona que está en un caso diferente, con una circunstancia muy específica, pero con una sanción bastante fuerte, ¿no? Por algo que aparentemente no le tocaría. ¿Cuál es el tema del día? Entonces, aquí hay 2 perspectivas de las que tenemos que verlo, y la que nos interesa en general y que podemos estudiar muy técnicamente, pero también la que podemos platicar aquí. La pregunta general es, ¿a quién quiere proteger el derecho, ¿no? Cuando el legislador o las legisladoras se sientan a desarrollar y a decir cómo vamos a poner nuestro andamiaje normativo, pues aquí tenemos 2 entes cuyos objetivos están en conflicto, ¿no? Tenemos una víctima que lo que busca es proteger su derecho a la intimidad, y tenemos a un actor que lo que busca es proteger su derecho a la comunicación y a la libertad de expresión, digámosle así, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de nuestra regulación, además de proteger? Bueno, pues sí queremos castigar al que se dedique a este tipo de conductas, pero hay un fin último, ¿no? Y ese fin último, normalmente, cuando entra al mundo del derecho penal, tiende a ser la disuasión. No solo queremos castigar a las personas que realizan este tipo de conductas, queremos buscar que las conductas no se presenten y que otras personas no caigan en ello, ¿no? Vamos a buscar disuadir a los que se dedican, no digamos que se dedican, pero a los que pudieran caer en estas conductas, ¿no? Muy bien. Aquí en el chat, perfecto. Eso nos lleva a ver que hay dos fondos en el mundo del conflicto cuando se dan este tipo de casos, y el caso de Austin nos muestra los 2 niveles, y por eso es que es ilustrativo. Por un lado, hay un conflicto en el mundo de los derechos humanos, le podemos llamar, donde hay 2 principios que están chocando.
el derecho a la intimidad por parte de una persona y la libertad de expresión en general de la otra, pudiéramos hasta argumentar que hay una parte de la libertad de expresión como el derecho a acceso a la información, pero bueno, no sé si en este caso sea exactamente apropiado mencionarlo así, pero bueno. Pero también hay un conflicto en cómo desarrollamos el tipo penal, cómo desarrollamos las conductas que las personas deben de desplegar para que puedan ser condenadas de este tipo de actividades. En el caso en específico, la ley de Illinois es particular en el sentido de que no tiene un requisito de intención. ¿Qué significa esto? En muchas de las legislaciones, en Estados Unidos, sobre todo en los estados, se busca que el que actúa cuando comete el delito tenga un estado mental específico y tenga una intención como tal. Y entonces se redacta el delito para que diga, comete el delito, bla, 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 la persona que difunda imágenes privadas de otros con el propósito de, y ahí se hace una lista de verbos, ¿no? El propósito de dañar, humillar, menoscabar, atacar, yo qué sé, hay toda una serie de posibles objetivos que se buscan con eso, ¿no? ¿Cuál es la idea de poner una intención dentro de la redacción del tipo del delito? Bueno, pues se busca tratar de establecer cuál era el estado de ánimo del actor, de la persona, cuando comete este tipo de actividades. De tal forma que no es lo mismo lo que le pasa a Bethany Austin que lo que le pasa a alguien que quiere aprovecharse de la situación, de las imágenes que tiene una persona, por ejemplo, una exnovia, y que tras un conflicto personal, para castigarla, digamos así, para humillarla, las difunde, ¿no? Y esa es justo la definición que buscaría el mundo de la pornovenganza, ¿no? Del revenge porn. El caso de Bethany cae en una regulación donde no hay intención. El estado de Illinois estaba muy orgulloso de su legislación antipornovenganza y decían, hey, esto no es un problema, it's not a bug, it's a feature, ¿no? Es algo que buscamos que suceda. Queremos una legislación que no se preocupe por la intención, que sea pareja. Tienes la conducta, te toca la sanción. ¿Por qué no queremos intención? Bueno, tienen un argumento muy interesante estos puntos, porque cuando se busca poner un componente de intención dentro de una regulación de conducta, se vuelve muy difícil acreditar para aquella persona, en este caso el Estado, la autoridad, cómo podemos acreditar cuál era la actividad mental, la intención que tenía esta persona, ¿no? Los abogados litigantes luego recordarán, por ejemplo, lo difícil que es acreditar el dolo, por ejemplo, como elemento subjetivo dentro de un fraude, ¿no? ¿Cómo podemos acreditar que la persona actuó con la intención de hacer las cosas mal para alguien? Durante el argumento oral del caso de Bethany Austin, alguien hizo este ejemplo y le dijo a uno de los panelistas en el juzgado, y sé que ya voy terminando el tiempo, ya casi acabo, le dijo, señoría, a una de las juezas, imagínese que usted está en una cita con un caballero, no le va muy bien en su cita, terminan y dice, bueno, no creo que voy a salir otra vez con este señor en el futuro, no me interesó, pero a su correo, a su teléfono celular le llega una foto no solicitada, íntima, de una parte del cuerpo de este sujeto. Y cuando usted la ve, se sorprende, ¿no? Y pues nadie se espera luego encontrarse una imagen así. Y entonces voltea y le dice a su persona que tiene al lado, una amiga o amigo, mira lo que me mandaron. En ese momento en que le está enseñando la foto a la persona que tiene usted al lado, según la definición de la ley de Illinois, acaba de cometer un delito y se ha vuelto un criminal. Y entonces usted ya puede ser sancionada de 1 a 3 años y con una multa de hasta $25,000 simplemente por haber mostrado el teléfono a la otra persona, pero ya está cayendo en la definición. ¿Por qué? Porque la forma en que el delito fue redactado en esa estructura no tiene un componente de intención. Pero volvemos al tema. ¿Cuál es el objetivo de que haya un componente de intención? Pues poder englobar la mayor cantidad de los casos posibles que queremos traer. Entonces volvemos a la idea. ¿A quién queremos proteger en el mundo del derecho, no? Si nuestro objetivo es proteger lo más que se pueda a la víctima y crear la mayor fuerza disuasiva posible, entonces lo que queremos es construir un tipo que sea lo más fuerte posible y para eso no puede haber un componente de intención. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que sí, vamos a agarrar a casi todos los que caigan en el caso, vamos a llamarle ideal, el caso fácil, pero vamos a agarrar a unos cuantos que están en casos difíciles y que van a tener una sanción o mínimo una circunstancia de injusticia dentro de cómo se está desarrollando el sistema, ¿no? La versión opuesta sería no tener un componente de intención, pero entonces dicen las personas activistas en este tipo de comentarios, estás creando una ley sin dientes, una ley que no va a poder resolver los casos que justamente estamos buscando de tratar, ¿no? Y además de todo eso, pues hay todo un mundo de detalles súper interesantes en el mundo de la intimidad y la libertad de expresión, acerca de
si está adecuadamente desarrollada la ley para cumplir con todos los requerimientos que el principio de ponderación y muchas otras cosas internas marcan ahí, ¿no? Pues ya estoy terminando el tiempo. Mi objetivo en estos minutos era mostrar cómo cuando se da un esfuerzo regulatorio pareciera que ya terminó el problema. Ah, se ha hecho la ley que criminaliza la pornovenganza. Muy bien, vamos al siguiente tema urgente para empezar a trabajar lo que nos hace falta. Pero pues queda muchísimo que estudiar aún y la realidad es que la vida de las personas siguen siendo afectadas por este tipo de fenómenos y no podemos dejar que alguno de ellos quede fuera del estudio y nos pone a todos en circunstancias de trabajo muy interesante y muy complicado, ¿no? Bueno, pues ya con eso agradezco el tiempo, agradezco la invitación otra vez y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. También un punto de vista muy interesante y complementario a lo que hemos visto. Y bueno, y porque no hemos entrado en detalle en lo que decías ahora, ¿no? Ese mundo de la libertad de expresión, de la intimidad, porque claro, ahí tenemos otro congreso también por delante. Y todo el porno de venganza, esa actualidad ahora mismo también, eso es muy, muy interesante. Seguro que luego hay preguntas al hilo de lo que has contado, que ha sido muy sugerente y seguro que ha inspirado preguntas y cuestionantes. Muchísimas gracias. Y bueno, tengo aquí alguna pregunta que me han ido preguntando a mí por el correo electrónico, pero lo voy a dejar para después. Voy a dar paso entonces a Carmen Llobet, nuestra tercera ponente en esta mesa redonda que tenemos desde el mundo de las pantallas. Carmen, si me puedes confirmar que ahora sí que nos puedes escuchar, si conectas la cámara. Carmen, que me consta que estás por aquí. Te veo, a ver si puedes conectar el audio. Los problemas técnicos de los eventos online o digitales. No te oímos, Carmen. A ver si puedes conectar tu audio, por favor. Ahora sí, perfecto. Madre mía, qué aventura. Madre mía. Bueno, pues ya estamos en directo, Carmen. Qué bien, ahí en extremis, pero los problemas técnicos se han solucionado. Así que nada, bienvenida a este segundo congreso de pornografía, mujer e infancia. Bueno, infancia y mujer, a veces le cambio el orden, pero es el mismo. Y bueno, ya tienes todos los derechos como panelista para poder compartir tu pantalla. No sé si vas a utilizar alguna presentación. Perfecto, pues si quieres, mira, pues ya la estamos viendo, genial. Bueno, pues aprovecho para presentarte, Carmen, nuestra última ponente de la mesa. Carmen es doctora internacional de comunicación por la Universidad de Navarra, es también por la ANECA contratada doctora, acreditada ya hace un tiempo, y sobre todo es profesora de comunicación y una grandísima experta en el mundo de la moda y de las tendencias que, pues bueno, relacionadas con la sexualización de la mujer y todo eso. Es una experta, vamos, en todos estos temas y es un gusto poder tenerte también en esta mesa, Carmen. Gracias por hacernos un hueco en tu agenda y bueno, y sobre todo esta ponente lo que tiene también, veíamos con Alejandro que dábamos ese toque internacional también, seguro que con Marta igual, pero con Carmen también, en el sentido en el que ella ha estado trabajando en distintas universidades, ha estado en Pekín, ha estado en Nueva York, ha realizado una estancia en Illinois. Bueno, es una profesora que va internacionalizando esa faceta académica de investigación también, con estudios muy punteros que salen en las revistas, pues de las mejores revistas que tenemos ahora mismo en nuestro país y también en el extranjero, como puede ser Comunicar, ¿no? Ese gran JCR tan ansiado por el mundo académico, y tiene trabajos muy, muy interesantes publicados al hilo de esa sexualización, como decimos, de la mujer, de la infancia, a través de los medios de comunicación y en esas tendencias también publicitarias y todo lo que tiene que ver con el marketing. Da clases en la Universidad en Nebrija y también en la Universidad de Villanueva. En ESIC, estoy ahora en ESIC. Y en ESIC también, en ESIC. Era como el siguiente apunte que tenía yo de tu currículum. Perdonad, estuve en Villanueva hasta el 2015, sí. Perfecto. Pues, y nada, y como os decía, pues bueno, pues sus temas de investigación, sus líneas, sus trabajos, sus proyectos se vinculan sobre todo a las marcas de moda en el punto de venta y a la sexualización de la infancia en este entorno digital. Pues bueno, pues poco más. Carmen, todo tuyo. Yo oigo un ruido muy extraño, no sé si es por el lugar en el que te encuentras, tal vez. Sí, es una sala amplia y no tengo... No sé si me oís bien, me puedo acercar al micrófono, dado que no me veis, al menos así se oye mejor. Así se oye mucho mejor.
Así Estupendo. que, pues, Bueno, si pues muchas dices, gracias, Leticia. 15-20 minutitos son tuyos. Muchas gracias, Estupendo. Carmen, Gallo. Ya me he puesto el temporizador. No, para nada. Bueno, veo que hay más de 200 personas pues vinculadas ahora mismo al link, lo que quiere decir que hay que celebrar, porque este es un asunto de interés preocupante y a la vez pues ilusionante pensar que estamos reflexionando desde la academia. Felicitaros por esta segunda edición del Congreso. Debo decir dos cosas. Primero, agradecer, has nombrado Villanueva, agradecer pues la línea de investigación propuesta por ProBuildic 1, que es el grupo de investigación pues en el que Carmen Fuente, colega de Villanueva, pues me abrió pues digamos las puertas, porque también daba yo ética en la comunicación y estaba muy interesada en la imagen de la mujer en los medios. Y enseguida pues abrió esa puerta a la infancia. Es verdad que yo ya estaba dando clases de concienciación, charlas a adolescentes, a madres, alguna incluso mixta, pero sobre todo a padres, educadores que tenían inquietudes sobre esta imagen de la mujer y en concreto de la infancia que podía producir ciertos daños. No dejaban de ser, como has nombrado, comunicar, pues no dejaban de ser iniciativas para empoderar a los ciudadanos, de tener una idea de cómo funciona la moda, como bien has dicho, cómo funcionan los medios y, sobre todo, conocer, identificar si tenemos recursos para, bueno, pues completar, digamos, reducir el efecto más estereotipado o más dañino que se puedan producir en la distribución de esas imágenes. Por tanto, ahí comienza mi andadura, podríamos decir, en 2015, y en 2016, pues efectivamente tengo la suerte, gracias al apoyo de Carmen, de hacer una estancia con Daphna Lemis, coeditora del journal Children and Media, y de Rutgers, y efectivamente pues una gran orientación en mi investigación postdoctoral de la sexualización de la infancia hacia campos más amplios, por ejemplo, del consumo de los menores, de la representación en otros formatos, no solo en editoriales de moda, sino también en videojuegos o en muñecos, en bueno, otro tipo de, por supuesto, redes sociales, en fin. Entonces, mi aportación también quería hacerla dando las gracias a la asociación Stop Porn Start Sex, que se puso en contacto conmigo el año pasado, cuando estaba en la Internacional de Cataluña, para pedirme consejo, ¿no? Desde su, como ya han hablado y han comentado, pues desde su asociación pues no lucrativa, todos sus esfuerzos para aunar las ideas que pudieran mejorar las consultas diarias que realizan con personas víctimas de la pornografía, ¿no? Entre ellas pues adolescentes y niños. En ese momento pues se me ocurrió una hipótesis que hoy es una línea de trabajo que os presento, que se trata de mirar qué similitudes, semejanzas pueden tener una imagen de una pornográfica con una imagen sexualizada o erotizada de la persona, en este caso pues de la mujer y de los niños, pero podría ser también de los hombres. En ese mismo año, en el 16, mis colegas de investigación del grupo al que pertenezco, del proyecto al que pertenezco desde enero, Nuevos Escenarios de Vulnerabilidad Digital, Mónica Díaz Bustamante, José Antonio Ruiz San Román, también de ProBuildic, por supuesto, María José González Narros, bueno, Sonia Carceleni está también, María Galmes. En fin, lo que quiero decir es que esto es un trabajo conjunto y que nuestro objetivo principal es estudiar, por un lado, la imagen que existe actualmente en los medios de comunicación masivos y, por otro lado, la imagen que los menores y las mujeres dan de sí mismas en sus redes sociales, ¿no? Por tanto, voy a comenzar ya.
con esta primera línea. He hablado de sostenibilidad, también os digo porque está en el comienzo de mis orígenes en el estudio de este tema, y es el hecho de que entrevistamos a una estilista que llevaba más de 15 años trabajando en revistas de moda, a la que enseñábamos los especiales de niños de 3 revistas muy conocidas en España de estilo de vida y de moda. Nos llamó mucho la atención a Mónica Díaz Bustamante y a mí que, bueno, pues que se le partiera el corazón, como decía, en dos. Por un lado, porque le gustaba la estética, le gustaba, digamos, el estilismo. Por otro, porque veía que el menor realmente estaba extrañamente adultizado, erotizado, o, bueno, por las poses, por los gestos, por las posturas, por los escenarios, por la ropa, por supuesto, por los maquillajes. Entonces, ella misma utilizó esta palabra, es que no es ecológico, no es sostenible. ¿Qué es sostenibilidad? He tenido la oportunidad de estudiar un poquito la responsabilidad social corporativa, y en esta línea va todo nuestro trabajo, que se trata de cuál es la responsabilidad principal de un publicitario, de un estilista, que es un periodista al fin y al cabo, que escoge una serie de temas, de motivos. ¿Qué es lo que en definitiva tiene que hacer su actividad principal? Bueno, pues trasladar una serie de información que se ajuste pues a una serie de hechos, de realidades, ¿no? Esto es de lo que se trata, para persuadir, en cualquier caso, hacia la venta, hacia el comportamiento. Bueno, bien, pues en esta actividad es donde tiene que pues ser responsable, ¿no? La sostenibilidad apela no solo al medio ambiente, sino vemos entre estas 3 definiciones que apela a la compatibilidad con los recursos de que dispone. Quizá de aquí ya saldría una primera idea, por si acaso me paso, que es con qué recursos, ¿no? Para empezar a pensar, ¿cuenta un niño o cuenta una mujer para enfrentarse a esas imágenes? También se habla de la sostenibilidad respecto de un estilo de vida que, bueno, pues que tiene en cuenta el ambiente, no solo el medio ambiente, sino el entorno donde vive, ¿no? Pues que provocan el efecto que provoca en el ambiente sus actos y decisiones diarias. O sea, aquí también sale otra idea importante, que es en qué entorno estamos, ¿no? Un entorno de alta pederastia, un entorno donde los niños consumen pornografía a los 8 años, en un entorno donde efectivamente hay grooming, hay también hay bullying, hay sexting, hay anorexias, hay suicidios, todos ellos muy relacionados con la importancia de la imagen física y en concreto de la capacidad de atractivo sexual, ¿no? Y por último, en ese estilo de vida hablamos del futuro, ¿no? O sea, un niño es claramente ese futuro, ¿no? El estilo de vida sostenible apunta al bienestar, no solo un bienestar, y eso está muy en la línea del trabajo de todas las organizaciones públicas, privadas, no lucrativas, no solo un bienestar donde haya un equilibrio económico, un equilibrio legal, sino un equilibrio social también, ¿no? Que está muy condicionado esto por factores tanto individuales, pues nuestras motivaciones, nuestros valores, como colectivos, es decir, formamos parte de unos grupos de pertenencia, de referencia, que condicionan y a los que condicionan nuestras relaciones, nuestra cultura, nuestra educación, ¿no? Carmen Fuente hablaba precisamente de esa necesidad de, bueno, pues de empoderamiento, ¿no? Ante esas fragilidades, ¿no? Esas brechas digitales o culturales para enfrentarnos a la situación actual, ¿no? Los peligros de la pornografía, que ya se habrán expuesto en resumidas cuentas, pues por un lado tienen que ver con la ficción, es decir, hasta qué punto también planteamos un menor distingue una información real, unas torres gemelas cayendo y un videojuego, distingue un juego, pues un juego realizado al estilo clásico de una niña que se viste con los tacones y que se maquilla con las pinturas de su madre, ¿no? ¿Hasta qué punto esto
configura o no un tipo de identidad y un tipo de relación con los demás, ¿no? Por un lado, esa irrealidad pues aleja a la persona de su mundo más directo, ¿no? Hablábamos del Second Life, hablábamos hace mucho, ¿no? Cuando empezaba pues el auge en Internet, ¿no? Del peligro de vivir una segunda vida, una segunda personalidad que luego pues no casa con la persona que se presenta de manera física, de manera real, ¿no? También habla de violencia, de un trato a los demás desde la competitividad, por ejemplo, entre las niñas por gustar o entre los niños por ligar. Habla también de ser para otro. En este sentido, da estas palabras, dan pie, este factor, este peligro, al título de mi ponencia, ¿no? Esa cosificación. La pornografía, por un lado, utiliza un lenguaje denigrante a la hora de referirse a la mujer. También se ve claramente que hay una vivencia para otro, que podría ser muy buena en otros ámbitos, pero que en este caso se queda claro que, al menos entre las niñas, por los documentales a los que he tenido acceso, pues es impuesto, o sea, se realiza porque el otro pues lo propone y lo impone, ¿no? Ese tipo de conductas o ese tipo de apariencias más pornográficas. Y también se produce una alteración real, esto sí, real, de la apariencia. Por ejemplo, pues, algunas operaciones estéticas que tienen que ver con con aparentar que el órgano sexual femenino pues es sin vellos, como si fueran niños, ¿no? Como si fueran niñas. También el peligro de la pornografía es que está vinculada con la prostitución, con el incesto en estas relaciones entre personas del mismo entorno familiar y con problemas en las relaciones sexuales en adelante, tanto entre adultos como en los propios adolescentes, ¿no? Por ejemplo, entre los menores con comportamientos impulsivos. El informe que consultaba ayer de Save the Children da a entender que efectivamente sí que hay un acceso frecuente de los chicos y chicas a este tipo de contenidos y que sí que realmente influyen en su forma de tratar su sexualidad y sus experiencias, ¿no? Hasta tal punto que en algunos casos son la única fuente de información sobre esta relación sexual con los demás, ¿no? Me preguntaba yo qué posibles causas o factores podrían llevar a esta institucionalización o ampliación de la pornografía, ¿no? Por un lado, está claro que el acceso a los móviles cada vez más frecuente y menos controlado, pero no controlado por los padres, sino por la educación de uno mismo, de saber qué es lo que quiero, a dónde voy y cómo enfrentarte a esas imágenes. Si es que, como he visto que en el estudio de Islas Baleares se habla de que se reduce la edad de los menores a 8 años para el consumo de pornografía, pero que en algunos casos es accidental, con lo cual este acceso a través de Internet es porque efectivamente estás ahí, no está, puede ser accidental, pero tienes que estar ahí bastante usando Internet para que efectivamente suceda. A veces sucede a través de los colegas, que son los que sí que tienen acceso, ¿no? También hablamos de una cultura del desnudo, además muy presente, no solo pienso en algún movimiento feminista, sino también actualmente, por ejemplo, con el COVID, pues algunas de las noticias que he traído, las siguientes diapositivas, es que, que muchas actrices utilizan el perfil, digamos, o la estética de la prostitución y estas trabajadoras sexuales pues consideran que les están robando un poco el foco porque ellas necesitan mostrarse de esa manera
para suplir los encuentros físicos que con esta pandemia no pueden llevar a cabo, ¿no? Esta exhibición, de nuevo, quizás lo que más interesa es que no se produce solo por aquellos, digamos, personajes o pues algunas, no sé, personas, digamos, del sector de la prostitución, sino que se generaliza en perfiles propios, se adopta, se asimila, se escoge para los perfiles propios en redes sociales. También hemos visto mucho discurso, mucha queja, mucha protesta en torno a los derechos sexuales de los menores para expresarse, de los adolescentes, por ejemplo, en cuanto al sexting, que se les criminaliza si se les culpa o se les persigue por intercambiar esas imágenes pues de alto contenido sexual, porque tienen su derecho a expresarse. También hablamos de empresas que invierten en productoras de pornografía o incluso, recuerdo en revistas de toda la vida de adolescentes que había muchos contenidos sobre experiencias sexuales y estaban curiosamente patrocinados estas revistas por empresas de preservativos. Quiero decir que esto no es nuevo, que los que ponen el dinero son los que recojan luego los frutos, ¿no? También es interesante lo que señala, o porque yo escuché en la presentación de Stop Porn Start Sex, que es la percepción de que el porno es algo inofensivo. Y de nuevo sale la palabra clave, ficticio, ¿no? Y por tanto, pues es una adicción que difícil de reconocer, porque bueno, pues tampoco es para tanto y sobre todo los mismos, digamos, expertos en la salud, en la psique, pues tampoco hay un mayoritario rechazo, ¿no? Sino que se puede entender como algo escogido, como bien que da placer y que es una forma de aprender, ¿no? Que es lo que señalabais en las encuestas. Efectivamente, es preocupante que cada vez más entre menores se utilice de forma mayoritaria Internet. Como decía, estoy desarrollando los aspectos que habíamos aquí señalado. Por otro lado, el uso de Internet nos ha dejado claro personas como, recordaré, nos ha dejado claro Sherry Turkle, por ejemplo, de los efectos, en su charla TED Talk, de los efectos del uso de redes sociales para la soledad, para evitar lo personal, lo individual. Por tanto, pues no es la mejor manera de mostrar quién es uno y de formar su personalidad a través de este tipo de fuentes. Aquí estoy desarrollando algunas de las factores explicados. Hay chicas jóvenes que quieren vestir como se supone que viste una stripper o una puta, pero no tienen ni idea de cuáles son nuestras reivindicaciones políticas en cuanto a la queja sobre esa generalización de la imagen de estética pornográfica en el resto de formatos, en el resto de públicos. También hemos visto una creciente, como decía, movilización para evitar la censura de todo tipo de desnudos, en este caso de esta campaña o de esta acción, mejor dicho, que llevaron a cabo algunas famosas de mostrarse enseñando el pecho, en concreto los pezones, porque pues Instagram había censurado algunas de esas imágenes, ¿no? Vemos que también es bastante visible este alegato. Ejemplos tenéis, como ha dicho Leticia, recientemente me contactaron del Mundo para dar mi opinión sobre este fenómeno de la sexualización de la infancia a través de los estilismos, de los productos mediáticos, culturales. Os muestro aquí publicidad, por ejemplo, os muestro series, o en este caso televisión, y os muestro redes sociales, cómo se adoptan, aunque esta es una modelo profesional, poses, gestos e incluso contextos, entornos donde efectivamente vemos que algo, que algo falla. No sé si podéis ver aquí en un comentario, pone
habla de, o sea, está contestando a alguien de que no es pedófilo, ¿no? Utilizar a un hombre con torso desnudo al lado de una niña. Bueno, más. Esta es otra de las movilizaciones que tuvimos bastante presente el verano pasado, es sobre los looks que son posibles o no cuando uno pues utiliza ciertos servicios. O sea, hay un, ¿cómo se dice? Hay un código de vestimenta, se puede imponer, pues también muy polémico, el echar a una persona que iba de vuelo Málaga-Londres por llevar un body bastante transparente, no sale aquí la foto, no nos hace falta, la explicación, todo empezó por las quejas de una madre, de 2 niños que iban en el mismo avión y así sucesivamente otros pues se sumaron, ¿no? Era un encaje negro, sin sujetador y bueno, Vueling se disculpó, ¿no? Explicó que no fue tanto por esto, porque le pidieron que se pusiera una camiseta, sino porque tomó una actitud violenta contra la azafata, ¿no? Aquí hay respuestas que también van en otro sentido, ¿no? Le dijeron que se tapara, pues se lo volvieron a decir, si se explica bien, pues debe adaptarse. Bueno, son las reglas, ¿no? Por así decirlo. La temperatura del avión es baja, no podemos tener a gente vestida en modo piscina. Y bueno, y demasiado provocativa. Cualquier pasajero que puede provocar algún incidente pues puede ser expulsado o no. En fin, sobre todo esta batalla, ¿no? Que yo creo que es bastante necesario reflexionar. Aquí hay algunas imágenes de publicidad sobre la mujer. Ha habido campañas contra el grooming, campañas advirtiendo de qué es lo que se comparte en redes sociales, pues, por ejemplo, el color de la ropa interior. Y que es el que Sarah Think Before You Post, era esta otra campaña. Y por tanto, mi propuesta, ya concluyendo, es ajustarnos a un deseo común, que es la igualdad de género, a través del empoderamiento de mujeres y niñas, ¿no? Que significa, en último término, mejorar su vida, ¿no? También el Comité de Derechos del Niño explica la necesidad de que hay que cuidar especialmente del cambio de etapa entre niñez y adolescencia para estar en esta etapa única de desarrollo, pues atentos a una serie de necesidades y valorar qué tipo de experiencias son positivas y cuáles pueden generar problemas para las relaciones futuras. Si la erotización es un enfoque instrumental de la persona, como así define el Comité del Parlamento Europeo en 2012, sección igualdad de género, por incidir de nuevo, no es un desarrollo normal, saludable y biológico de la sexualidad de la persona, porque precisamente está totalmente pues reducido la individualidad, la personalidad a un aspecto muy concreto, ¿no? Tenemos, por tanto, este reto. ¿Qué hacemos con esta imagen? ¿Qué diferencias hay entre una imagen pornográfica y una imagen erotizada de niñas o de mujeres? Dice Fredrickson ya en el 97 y Roberts, contenido en el artículo de King y otros de autocosificación y desarrollo, que la chica joven siente pues que su cuerpo no expresa su individualidad y por tanto se convierte en extranjera o se convierte en algo externo, en algo pues desconocido, ¿no? En una cosa para otros, no es nunca más el desarrollo de su persona, ¿no? Y por tanto, ese vivir para otros, incluso como una cosa, como un mero cuerpo, genera una serie de efectos negativos, por un lado, porque se reduce a un estándar limitado de belleza, anula la belleza intelectual, la belleza
bueno, pues la belleza del bien, la belleza, otros estándares de belleza, solo el físico, y en concreto se trata de adoptar las apariencias de otros, ¿no? Que suelen ser, como digo, apariencias donde una persona no tiene voz propia. Vimos otros comentarios sobre el trasero, por decirlo así, de esta niña modelo, que se hizo modelo muy joven, que ya debe tener unos 14 años. Comentarios sobre, de nuevo, bueno, se refiere al anterior, de nuevo sobre sus nalgas. Y estas consecuencias, como digo, nada más lejos que el del empoderamiento al que se pretende aludir cuando hablamos de la necesidad de expresión de los derechos sexuales, ¿no? Por ejemplo, pues reducción de habilidades cognitivas, la pasividad en el rol de las relaciones, la competitividad insana, el acoso, la violencia, la inferioridad, la percepción negativa sobre su relación futura, su relación sexual, que conduce normalmente pues, a embarazos prematuros, abortos o a enfermedades sexuales, y los sentimientos negativos sobre su propio cuerpo. Traigo algunos de los estudios que relacionan la apariencia autocosificada, autosexualizada, con las imágenes habituales que vemos de exhibición corporal en Facebook, o por ejemplo otra de las palabras que utilizan, ¿no? Los defensores de la expresión sexual, que es la agencia, ¿no? La voluntad, que se pierde cuando se expone a estos niveles de autocosificación, y los pensamientos y creencias en torno a pues, género, sexo y poder cuando hablamos de objetificación sexual. Por tanto, por un lado, consideramos que sí que hay una estética común entre las imágenes de personas sexualizadas o erotizadas con la pornografía, ya sean transmitidos por la propia persona en sus redes sociales, ya sean difundidos por parte de otros. Hay que concienciar sobre la falta de personalidad, de individualidad, de realidad que se perciben con la representación de estas imágenes como si fueran un juego, pues una ficción, incluso pues es la moda es así, todo vale, ¿no? Pero esto sí que tiene un efecto real en la autorrepresentación, no solo física, sino de las redes sociales de estas niñas o estas mujeres, ¿no? También es interesante pensar que sin ser el público objetivo de la prostitución, evidentemente los menores sí que acceden de forma real a esas imágenes susceptibles de uso pornográfico, ¿no? Por tanto, sí que hay que tener en cuenta este target, aunque no lo tuviéramos como objetivo, pero al final sí que son consumidores de esta pornografía, y por tanto tenemos que ver esas estéticas que se aproximan, ¿no? Ver también qué efectos tienen en el desarrollo el uso de estas estéticas cosificadoras, la erotización y la pornografía. Está claro que la pornografía se ha convertido en la educación sexual del siglo XXI, pero esa educación viene impartida por agentes que no están tradicionalmente autorizados para educar y que yo diría que no están oficialmente autorizados para educar. Por tanto, las futuras líneas, y ya concluyo, son identificar si esta estética de objetificación de la persona, de erotización, también se hace presente en las imágenes pornográficas, en las imágenes habituales a las que accede el menor, pues series, videojuegos, publicidad. Buscar esas similitudes entre la estética pornográfica y la estética erotizada o sexualizada de la mujer, del menor. Medir el grado de preocupación, si es que es verdad que no estamos concienciados del daño de la pornografía, pues si esta estética es compartida, ¿qué grado de preocupación habría? Contando con nuestro colaborador habitual en el proyecto, que es el barómetro de Family Watch, que introduce estas preguntas. Y finalmente, ser capaces también de reflexionar sobre el vínculo entre
pues la ausencia de esa objetificación o autocosificación como una forma de ecología de la persona, de sostenibilidad en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Uy, si puedes silenciar tu micrófono a lo mejor, por si acaso se acopla. Ok. A ver, por si acaso. Bueno, lo dicho, muchas gracias, Carmen, por tus explicaciones, tus argumentos en relación con esas tendencias, ¿no?, tan polémicas en los medios, pero tan rentables a la vez, como hemos estado viendo a lo largo de la mañana. Esos mensajes de cómo empoderar a los menores, cómo empoderar a la mujer, el concepto de ecología, ¿no?, esa visión de sostenibilidad en la persona también aplicada a este ámbito que estamos trabajando, muy interesantes también. Muchas gracias. Entonces, bueno, sin más, es el turno de preguntas. Nos han ido llegando tanto por el espacio que tenemos de preguntas y respuestas como por los distintos canales que tenemos de comunicación con los asistentes. Tenemos preguntas para los tres, para Marta, para Alejandro, para Carmen. Entonces, si os parece, vamos a empezar por el orden de intervención. Vamos a hacerle la pregunta que tenemos, se me ha ido aquí, la pregunta que tenemos registrada aquí en el espacio de preguntas y respuestas para Marta, ¿vale? Marta, la primera para ti. Entonces, a ver, os leo. Comenta Juan José Lozano: aunque eres una directiva de ICE Media, organización que busca autorregular este tema desde las pantallas, quería preguntarte algo sobre lo que has aludido en tu presentación, en tu ponencia. ¿Cuál o cuáles crees que son algunas de las causas que propician, por ejemplo, la falta de empatía en las relaciones sexuales y afectivas de los padres, y que pueden ser motivo de otros problemas en relación a nuestro tema: pornografía, infancia y mujer en las pantallas? Si quieres respondernos, Marta. Vale, sí, o sea, yo pensando un poco en esta pregunta, quizá el tema de esa falta de sensibilización con respecto al tema de las pantallas, hay un tema que nosotros repetimos mucho cuando vamos a la reunión de la comisión mixta, donde están las televisiones, y les explicamos que hay un tema importantísimo, y es que lo audiovisual, lo que se ve por la televisión o cualquier pantalla, normaliza conductas, ¿vale? Esto es así, o sea, lo que vamos viendo pues a través de las series, a través de los programas de televisión, se va normalizando conductas, especialmente en la infancia y en la adolescencia, y eso hace perder sensibilidad sobre distintos temas, o sea, que a base de ver las mismas cosas muchas veces se pierde sensibilidad. Lo digo porque, en referencia a la pregunta, o sea, me parece que puede ser por ahí el tema este, ¿no? Es decir, pues efectivamente, yo pienso pues son programas como, bueno, no sé, La Isla de las Tentaciones o en series donde hay un contenido alto de sexualidad o incluso en contenido pornográfico, pues nos pasa eso, o sea, que a raíz de repetir y de verlo en la televisión y verlo en personajes que también para los niños y adolescentes son muy reconocidos, ¿no?, como son los actores de series o influencers, pues eso hace que se vaya perdiendo sensibilidad, ¿no? Y que vaya, pues eso, normalizando conductas. No sé si he respondido a la pregunta porque no he entendido muy bien exactamente la referencia que hacía a los padres, pero... Bueno, si no, le instamos a la persona que era Juan José o Juan Carlos, creo que era, que si no queda respondida con José Juan, perdóname, pues si no queda respondida con la respuesta de Marta, nos vuelves a escribir por este espacio de ese chat de preguntas y respuestas, y yo creo que muy amablemente Marta te matiza lo que sea necesario. Entonces, por no monopolizar el turno de preguntas, ahora una para Alejandro. Alejandro, nos pregunta María, ¿de qué manera, bajo tu punto de vista como jurista, se pueden regular esas acciones de porno de venganza? Uy, bueno, es una buena pregunta. El esfuerzo legislativo que ya existe en buena parte del mundo es el primer paso. O sea, criminalizar la conducta como tal, ¿no? Establecer que quien difunda sin el consentimiento de la persona imágenes íntimas que ésta tenga o haya creado, ese es el primer paso para avanzar, ¿no? Es muy fácil caer en culpar a la víctima y decir, el que no quiera que difundan sus imágenes íntimas, pues que no las esté creando, ¿no? Obviamente esta idea deja de lado aquellas que son creadas sin el consentimiento de la persona, ¿no? Pero hablando de yo como individuo, como hombre o como mujer, si quiero evitar
tener imágenes mías por todas partes, pues entonces no hagas imágenes tuyas, no te estés tomando selfies. Pero bueno, esto es lo mismo que, o al menos así es como lo manejan, como decir, la mujer que no quiera ser violada, que no se esté vistiendo de manera provocativa por todas partes, ¿no? Entonces, la primera respuesta, o la primera parte de la respuesta a la pregunta es, sí tiene que haber un componente de criminalización acerca de ciertas conductas en donde hay una invasión a distintos derechos fundamentales, principalmente el derecho a la intimidad y la privacidad, ¿no? El problema está, el caso está en, es imposible crear la legislación perfecta que resuelva el problema y que salvaguarde el derecho de todos los demás que no caen en ese caso. Y ahí es donde tenemos que vivir en el debate. ¿Cómo vamos a construir la ley, o bueno, el instrumento normativo, porque no solo puede ser ley, que trate de la mejor manera de ser lo menos injusto posible con el grupo que está quedando en la parte que no nos interesa proteger, ¿no? Entonces, la respuesta es muy grande porque la pregunta también es muy amplia, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, hay que criminalizar, pero pues siempre queda un punto específico ahí de qué pasa después. Exacto, qué complicado, abarca mucho. Y otra pregunta para Alejandro también. ¿Cuáles serían los principales peligros, bajo tu punto de vista como profesional, de esta venganza, de este porno de venganza, de este revenge porn? Uy, bueno, yo no soy 100% experto en el tema. Recuerda que yo entro a esto como el mundo de la libertad de expresión, pero las consecuencias medibles en la vida de las personas afectadas por este fenómeno parecen ser terribles. Es decir, hay suficiente investigación sólida que muestra impactos, para empezar, laborales, por ejemplo, ¿no? Mujeres que han tenido que perder, bueno, han perdido empleos y han tenido dificultad para conseguir otros empleos, porque además hay un estigma asociado con esta idea de sexualizar exageradamente, y lo estaban comentando hace unos minutos, ¿no? ¿Qué clase de mujer se exhibe de estas maneras y por qué la vamos a contratar? Es decir, crea todo un estigma alrededor de la persona. Y eso es en el caso amable. Hay diversos casos comprobados de personas que han tomado sus propias vidas por caer en este tipo de ataques, ¿no? Y son verdaderos ataques. Y la mayoría de las veces, según he visto en la información que he encontrado, donde los perpetradores, los actores, son personas cercanas, ¿no? Exnovios, exmaridos. Entonces, además del impacto social y económico, también hay un impacto emocional poderoso de traición respecto de personas con las que normalmente se esperaría tener una confianza o una relación de intimidad pura, ¿no? Entonces, el impacto es terrible y merece ser criminalizado. Y bueno, eso ya contesta la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues es que le puede literalmente echar a perder, si no para el resto de su vida, sí por un momento muy, muy amplio, la vida a un ser humano, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y Carmen, una pregunta de reflexión. Pregunta Carlos, ¿cómo se ha evolucionado desde las portadas de las lolitas que veíamos hace años en Vogue hasta los contenidos más sexualizados de hoy en día, como los que comentabas en tu ponencia? ¿Cuál es esa evolución? El micrófono, por favor, Carmen. No he realizado de manera primaria un estudio, un análisis de contenido de portadas, pero efectivamente, quizá, como señala, el punto de partida podría ser esa estética lolita donde la niña, pues por ejemplo, Brooke Shields, pues con 14 años realiza una serie de publicidad, incluso desnuda en una bañera, que fue hace poco retirada del Tate Modern Museum en Inglaterra, por considerarse realmente un aliciente para los pederastas. También su participación en campañas de moda, donde decía unos vaqueros, entre el vaquero y yo no hay nada, dando a entender que no llevaba ropa interior. Bueno, lo que es preocupante, porque fijaros, cuando hablábamos de similitudes, lo que es preocupante es que esas estéticas, que quizá podían ser más o menos presentes, no digo que no existieran, se hayan asimilado por los ciudadanos, por las mujeres, por los niños, como la mejor forma de presentarte a ti misma, de presentar lo que vales, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay una distorsión claramente del valor de la persona. Por otro lado, quería comentar que
que hay revistas que también, como pues hay estudios de Rolling Stones, por ejemplo, que sí que establecieron la primera escala de criterios que sexualizan a una mujer desde la parte pues más vestimenta hasta poses, gestos, miradas. Esta es de la revista Rolling Stones. Y luego, más adelante, lo que vemos, quizá, que es lo que me gustaría señalar, es que no es una imagen explícita. No es, si hablamos de la legislación, otro tema, dices, ¿quién regula esas imágenes en las revistas o de esa evolución? Pues el problema así es este. Si fuera tan explícito, pornográfico, a lo mejor, o no, pero sí que había, pues como ha pasado con el tema de la serie de Cuties, ¿no? De Guapis, pues sí que había una reacción mayoritaria. Pero la erotización es una forma subliminal o de alguna manera más ligera de presentar esos contenidos. Yo creo que esta es la gran evolución, que se han normalizado o se han asimilado en parte porque no son un contenido explícito sexual, que es evidente que se podría rechazar tanto por una asociación de consumidores como por un grupo de lectores o yo qué sé, o de internautas, ¿no? Que se han quejado de algunas cosas y por tanto ahí está el problema, ¿no? Es decir, dicen embedded advertising, que es una palabra inglesa, ¿no? Por ahí anda, no es clara, no es directa y por tanto quizá por eso se ha podido generalizar más. Hay estudios que tenemos, si queréis, Carlos, creo que era, sobre análisis de estas imágenes tanto en catálogos de ropa online como en revistas, la mayor parte pues eso, especiales de infancia. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Si puedes volver a silenciar el micrófono, por favor, es que yo creo que se acopla el sonido, no sé por qué razón. Muchas gracias. Y ya nos queda un minutito, pero bueno, vamos a aprovecharlo al máximo porque veo que aquí en el espacio que tenemos para los panelistas ha escrito otro Carlos Hervás y un espectador anónimo que no ha querido decir el nombre. Entonces, y son para Marta, me parece. Por lo menos la primera sí, porque va dirigida a ti. Entonces, Marta, ¿cómo crees que las compañías deberían tratar el tema de la consumición responsable? Y comenta, como ya hemos visto, plataformas como YouTube han intentado en varias ocasiones regular el material, pero han ocurrido controversias en las que acaban censurando material no perjudicial, mientras que el verdaderamente peligroso sigue proliferando, incluso al ser altamente denunciado. Por lo tanto, ¿cómo crees que las compañías deberían tratar el tema de la consumición responsable, Marta? Pues a ver, aquí me imagino que las compañías son plataformas de intercambio de vídeo, o sea, al hacer referencia a YouTube se refiere a YouTube y a otras redes sociales. Bueno, yo desde luego me parece que se puede hacer desde dos vías, ¿no? Por un lado, o sea, generando espacios, la propia plataforma, para que el que sube el vídeo, el que quiere compartir el vídeo, tenga la oportunidad de etiquetar o informar cómo es ese contenido y a qué público se dirige. Nosotros tenemos ahí una iniciativa que me parece que podría ser interesante, ¿no? Pues porque eso, ¿no? Pues que digamos que cada vídeo que se suba con algo más de información de manera que permita también pues eso, a la inteligencia artificial hacer mejor el trabajo. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, efectivamente, sabemos que YouTube ha desarrollado mucha tecnología en esta línea, ¿no? De intentar, una vez que un usuario denuncia un contenido ilegal o perjudicial para la infancia, pues lo revisa y lo elimina, ¿no? Y aquí se cometen errores, ¿no? Yo creo que en esa línea, y dada la regulación que cada vez llega con más fuerza de la responsabilidad que tienen las plataformas de compartición de vídeo, de aquí hago un paréntesis, sabéis que durante muchos años estas plataformas de compartición de vídeo decían que ellos no eran responsables, ellos eran simplemente pues el sitio donde se colgaban esos vídeos, pero que no eran responsables de esos vídeos, ¿no? Y cada vez más se va viendo como sí que tienen responsabilidad y es necesario que vayan viendo el camino para hacerlo, ¿no? Yo el camino creo que es eso, el desarrollo tecnológico, igual que han hecho con el tema de las músicas y los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Que somos todos conscientes, ¿no? Se sube un vídeo en el que no tienes los derechos de la música y como rápidamente, en un plazo corto, ese vídeo desaparece, ¿no? Pues de alguna manera tienen que seguir en esa línea, ¿no? Desarrollando tecnología para que cada vez más rápido se detecte estos vídeos que son perjudiciales y que se eliminen lo antes posible, ¿no?
Yo creo que son esas doble vía, ¿no? Lo que habría que seguir trabajando, ¿no? Y por último, Marta, ¿qué hace el gobierno español para proteger a los niños del acceso a Internet en contenido inapropiado para ellos, en especial frente a la pornografía? Bueno, muy buena pregunta. No sé exactamente el gobierno español o sea, lo que ahora mismo tenemos sobre la mesa como futuras regulaciones es lo que os decía en mi presentación, el tema de la directiva audiovisual, la transposición de la directiva audiovisual, y que ahí no sabemos por ahora, todavía no se ha publicado la consulta pública, pero ahí tendremos que ver qué propuestas hay, ¿no? Pues para bueno, de alguna manera regular todo el tema de los contenidos de Internet y los contenidos, sobre todo, de plataformas de compartición de vídeo en streaming, ¿no? Que es lo interesante. Entonces, no sabemos qué está haciendo el gobierno español. Tiene ahora una magnífica oportunidad de hacerlo porque, ya digo, que entra en principio esta consulta pública. Lo último que nos habían dicho es que se iba a publicar a finales de septiembre, se había dicho que también en octubre. Yo me imagino que será inminente esa publicación de esa consulta pública y ahí tendremos la oportunidad desde la sociedad civil y todos los implicados o la academia, ¿no?, que quiera participar, pues proponer mejoras del texto propuesto, ¿no? Y quizá ahí se nos habrá una oportunidad, ¿no? Por ahora es lo que tenemos entre manos. Bueno, pues muchas gracias, Marta, muchas gracias, Alejandro, Carmen, por esta mesa tan interesante desde el ámbito de la comunicación, de las pantallas. Esperamos que esto sea un punto de encuentro para seguir trabajando en estas líneas y, bueno, os animamos a que podáis seguir conectados a las siguientes mesas. Ahora, a continuación, doy paso ya a Kenia del Orbe.